un manifiesto. Venía para traer a los campesinos tierra y libertad, para liberar a los siervos. Eran palabras que la gente llevaba muchas generaciones queriendo oír. Había empezado una revolución rusa. Las fuerzas de Pugachev pasaron de ser un pequeño grupo a ser un ejército de miles de campesinos que tomaban fácilmente los pueblos desprevenidos del campo. Cuantas más fortalezas tomaba, cuantos más escuadrones de soldados imperiales vencía, mayor era su prestigio, más seguidores conseguía, más cañones capturaba, más se expandía la rebelión. Su llamada a las armas en contra del régimen atraía a los campesinos y jornaleros de todo el imperio. Había una especie de furia ciega que era comprensible. Cuando algún trabajador de una fábrica de armamento del sur de los Urales decidía acercarse a Pugachev, ¿pensaba que iban a derrotar al imperio? ¿Que iban a derrotar a Catalina la Grande? ¿O pensaba, estoy harto de ir a trabajar todos los días, harto de pagar impuestos, quiero más vodka y quiero vengarme de los terratenientes y los jefes? Desde su improvisado trono, Pugachev sometía a los terratenientes y nobles capturados a duros castigos. La corte de Pugachev en ese momento era una especie de glorioso escándalo, pero también era una imagen extraordinariamente bárbara de sordidez y caos. Gente asesinada, mujeres violadas. Tomaban las fortalezas y las quemaban. Pugachev tomaba como cortesanas a todas las chicas aristócratas que podía capturar. Lo que había empezado como una revuelta campesina entró en una espiral violenta y se convirtió en un aterrador circo de muerte. Pugachev incluso encargó que le hicieran un retrato real sobre un cuadro de la emperatriz Catalina, dejando sus ojos expuestos para que el insulto fuera mayor. Los cosacos, a miles de kilómetros, en unas fronteras amorfas y sin leyes, miraban a San Petersburgo y solo veían un mundo distante y corrupto, lleno de extranjeros, y dirigido por una alemana cruel que había asesinado a su marido. Mientras la rebelión amenazaba con engullir el campo, Catalina dio algunos valientes pasos para contenerla. Impuso la censura de las noticias. Durante meses, solo los más cercanos al trono supieron del desarrollo de la revuelta. La emperatriz no podía permitirse dejar que el cáncer se extendiera. Los soldados imperiales persiguieron a Pugachev todo el invierno. Con su ejército ocupado en la guerra turca, Catalina solo podía enviar pequeñas fuerzas para controlar la frontera. Incluso cuando sus tropas conseguían controlar la revuelta en un lugar, las fuerzas de Pugachev volvían a atacar en otro rincón del imperio. Pugachev no era mal estratega militar. Acudía a las forjas y las instalaciones militares donde podía comprar armas. Y en un momento dado, Pugachev tuvo la respetable cantidad de 100 cañones a su disposición. Incapaces de capturar a Pugachev, las fuerzas de Catalina idearon una nueva estrategia. Buscaron a la mujer de Pugachev y a sus hijos y les exhibieron por las tierras rebeldes como pruebas vivientes de que el cosaco no era Pedro III. Pero su propaganda y su ejército no pudieron detener la insurgencia. La creciente velocidad de la rebelión de Pugachev dejó a Catalina perdida. Necesitaba un aliado, un hombre, un experimentado militar en quien pudiera confiar. Atrajo a un viejo admirador, Grigori Potemkin, ahora héroe de guerra del distante frente turco.
Potemkin regresó rápidamente a la corte y pronto reclamaría el premio que había deseado durante tanto tiempo: el corazón de Catalina. Romántico y héroe de guerra, Potemkin estaba a la altura de Catalina en pasión y ambición. De todos sus amantes, solo Potemkin consiguió la categoría de verdadero compañero. Catalina y Potemkin estaban hechos el uno para el otro. Él tenía carisma, a pesar de su extraño aspecto, con un ojo ciego, y era considerado un hombre increíblemente viril y atractivo para las mujeres de la capital. Y también tenía una inteligencia extraordinariamente aguda. Catalina tenía una saludable imagen de sí misma, y Potemkin fue quizás el único hombre que sentía como su igual. Corría el rumor de que la pareja se había casado en secreto durante la primavera de 1774. Potemkin incluso empezó a compartir el poder del trono. Juntos, la emperatriz y su alma gemela planearon una estrategia para el imperio. Con dos frentes abiertos, la guerra turca y la revuelta de Pugachev, Potemkin exhortó a Catalina a terminar con la guerra. Si sus generales firmaban la paz en el campo de batalla, podían liberar tropas para aplastar la rebelión del centro del país. Para la revuelta, Potemkin abogaba por una misión que cortara de raíz los motivos del descontento. Montó su base de operaciones en un lugar estratégico: la mayor de las ciudades orientales de Rusia, Kazán. Kazán, uno de los mayores asentamientos del río Volga, era la puerta entre la rebelde frontera rusa y el densamente poblado corazón del país. Desde ese puesto avanzado, las fuerzas de Catalina planeaban montar su defensa. 11 de julio de 1774. 2 días después de que los guardianes reales llegaran a la ciudadela, Pugachev llegó a las afueras de Kazán con un ejército de hasta 30.000 personas. Si la llamada a una lucha de clases de los rebeldes llegaba al corazón del imperio, la sociedad rusa quedaría destrozada. ...12 de julio... Un ejército de rebeldes de Pugachev lanzó un ataque sobre Kazán. Si la ciudad caía, su siguiente objetivo estaba claro: la joya de la corona del imperio de Catalina, Moscú. ...12 de julio de 1774. Durante casi un año, la cruzada de Emelian Pugachev para hacerse con el trono se había extendido por toda la frontera rusa. Había explotado el odio de generaciones para construir un ejército de casi 30.000 campesinos y cosacos. En Kazán, sus cruzados rurales llevaron la rebelión del campo a una de las grandes ciudades rusas. El corazón del imperio de Catalina la Grande estaba en peligro. Había pasado de ser una rebelión campesina menor, de las que había en Rusia continuamente, a convertirse en una rebelión que amenazaba Moscú, la antigua capital. La despreciada clase alta se concentraba en centros urbanos como Kazán. Allí, la revuelta explotó en una guerra de clases. Durante 2 días, los rebeldes avanzaron hacia el centro de la ciudad, destrozando las casas de los nobles que encontraban a su paso. Quemaban las casas, robaban todo lo que podían, mataban al terrateniente, violaban y mataban a las mujeres y seguían adelante. Realmente era una barbarie completa. Fue literalmente un acontecimiento aterrador que sembró el pánico entre la nobleza. El único lugar a salvo del terror era la fortaleza del centro de la ciudad, la ciudadela central de Kazán.
La fortaleza era el auténtico premio para Pugachev, una guarnición militar llena de armas y municiones. Si caía la ciudadela, el camino hacia Moscú quedaría abierto. Para Pugachev, el cosaco que quería ser emperador, Kazán era la primera parada en el camino al trono ruso. Cuando Catalina supo que Kazán estaba siendo atacada, se dio cuenta de que aquello no era una rebelión campesina normal. Supo que Pugachev había reunido a sus fuerzas, reformado su ejército, mayor que nunca, y que había saqueado la ciudad de Kazán. No solo la fuerza del imperio estaba amenazada, sino también su vida y su reino. Catalina se empezó a preocupar de verdad. No estaban preparados para enfrentarse a esa fuerza. No habían calculado bien su tamaño. Habían subestimado las estrategias de Pugachev, su versatilidad y su astucia en las tácticas militares. Le habían subestimado mucho. Durante 2 días, las fuerzas de Pugachev aterrorizaron a la ciudad. Pero no consiguieron el premio: la fortaleza central de Kazán. Desde dentro, las fuerzas de Catalina devolvían el fuego, matándolos a miles. El ejército de Pugachev abandonó Kazán confundido y desordenado. Pugachev había dirigido un ejército de 30.000 rebeldes. Tras 10 meses de violencia, su revuelta finalmente había terminado. Pugachev y sus hombres fueron echados de Kazán y después tomaron diferentes rumbos. Él intentó volver a la región del Don, de donde era originario, para volver a conseguir apoyo, pero nunca llegó. Catalina puso precio a la cabeza de Pugachev. Una recompensa de 10.000 rublos. Mientras Catalina sofocaba la revuelta de Pugachev, Grigori Potemkin hacía historia en el frente turco. Los generales rusos obligaron a los turcos a firmar un tratado de paz. La guerra turca de Catalina finalmente había terminado. Ahora, el único enemigo contra el que debían luchar las tropas de Catalina era Pugachev y los restos de su revuelta. Con 10.000 rublos por su cabeza, el aspirante a zar de Rusia se convirtió en un hombre perseguido. Su propia gente, los cosacos, encabezaban la búsqueda. La recompensa de Catalina era demasiado tentadora para resistirse. Si podía llegar al Volga, podría ir nadando hasta la frontera y la libertad. Si no, se enfrentaría a la ira de la emperatriz Catalina. ...17 de septiembre de 1774... el autoproclamado emperador de los cosacos, Emelian Pugachev, huía. Durante casi un año había afirmado ser el zar asesinado Pedro III. Había reunido un enorme ejército campesino y había dirigido la mayor rebelión de la que Rusia había sido testigo. Pero ahora, las fuerzas de la emperatriz Catalina se cerraban sobre el cosaco fugado, un manifiesto. Venía para traer a los campesinos tierra y libertad, para liberar a los siervos. Eran palabras que la gente llevaba muchas generaciones queriendo oír. Había empezado una revolución rusa. Las fuerzas de Pugachev pasaron de ser un pequeño grupo a ser un ejército. ¿A la grande? ¿O pensaba, estoy harto de ir a trabajar todos los días, harto de pagar impuestos, quiero más vodka y quiero vengarme de los terratenientes y los jefes?
campesinos y jornaleros de todo el imperio. Había una especie de furia ciega que era comprensible. Cuando algún trabajador de una fábrica de armamento del sur de los Urales decidía acercarse a Pugachev, pensaba que iban a derrotar al imperio, que iban a derrotar a Catalina. Desde su improvisado trono, Pugachev sometía a los terratenientes y nobles capturados a duros castigos. La corte de Pugachev en ese momento era una especie de glorioso escándalo, pero también era una imagen extraordinariamente bárbara de sordidez y caos. Gente asesinada, mujeres violadas. De miles de campesinos que tomaban fácilmente los pueblos desprevenidos del campo. Cuantas más fortalezas tomaba, cuantos más escuadrones de soldados imperiales vencía, mayor era su prestigio, más seguidores conseguía, más cañones capturaba, más se expandía la rebelión. Su llamada a las armas en contra del régimen atraía a los